grabando, doctor. Ok, gracias, señores abogados. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia de tutela de derechos, los seguidos en el expediente 509-2022, proceso a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria, la misma que despacha quien habla, magistrado Raúl Justiniano Romero, audiencia programada para el día de hoy, 16 de octubre del 2024 a las 9 horas, llevándose de manera virtual por disposición superior. Se hace saber a los sujetos procesales que la audiencia viene siendo grabada, razón por la cual se les solicita procedan a identificarse. Ministerio Público. Muy buenos días, señor magistrado. Por el Ministerio Público, yo, Emanuel Cabanillas Rebata, fiscal adjunto provincial del equipo 3, del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, con domicilio procesal en la sede central del Ministerio Público, sito en Avenida Bancay sin número cuadra 5, quinto piso al lado A, cercado de Lima, y con casilla electrónica procesal número 101167 y correo electrónico institucional mesa de partes.efico.equipo3 mpfn.gov.p, datos con los cuales solicito se me tenga por acreditado. Muchas gracias. Muy bien, gracias. La defensa técnica de la parte solicitante, doctor. Buenos días, señor juez, señor representante del Ministerio Público. Mi nombre, Cris Torres Alzamora, identificado con registro CAL número 63966, con domicilio procesal en la calle Germán Schreiber, número 246, oficina 801, piso 8, distrito de San Isidro, y con casilla electrónica SINOE número 105678. Defensa técnica de la señora Sada Goraicho. Señor abogado, usted no autoriza el escrito que formula el pedido de tutela, ¿no? No, señor magistrado, sin embargo, podrá Mm. apreciar en la parte final que estoy apersonado en este incidente, La por ser parte- defensa conjunta. Ujú. Torres Alzamora. ¿Usted es Torres Alzamora? Sí, sí, señor juez. Ya, entendí mal entonces el nombre. Bien, habiéndose identificado los sujetos procesales, estamos por instalada la audiencia y concedemos el uso de la palabra a la defensa técnica de la parte solicitante para que oralice su pedido. Señor abogado, tiene uso de la palabra. Gracias, señor juez. Si me permite, por favor, para proyectar las diapositivas para graficar mi fundamentación. Proceda, por favor, doctor, y empiece, por favor, ¿ya? Sí. Gracias, señor juez. Esta defensa acude a su despacho para solicitar que se declare fundado el presente remedio procesal y ordena al Ministerio Público otorgar el acceso y copias de los actuados que obran en el cuaderno reservado de colaboración eficaz, en este caso archivado. Señor juez, el motivo del pedido tiene un antecedente. Esta defensa solicitó al representante del Ministerio Público, el señor magistrado en su momento, acceder al cuaderno de colaboración eficaz número 15/2022. La Fiscalía solamente nos autorizó, en este caso emitió, copia digitalizada solo de los elementos que en ese caso entregó mi patrocinada en calidad de colaborador eficaz. Sin embargo, por un extremo, declaró improcedente con respecto a otros elementos o a otros actuados en la carpeta de colaboración eficaz. En ese sentido, señor juez, nosotros acudimos a su despacho ya que los fundamentos en esa disposición fueron los siguientes por parte del representante del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público. Señor abogado, señale qué documento, qué número de documento. Señora, usted en disposición, pero diga qué disposición, de qué fecha para tener presente y verificar Sí, que están en los actuados.
Sí, señor magistrado, la disposición es disposición sin número de fecha 9 de enero del 2024. Mediante dicha disposición, señor magistrado, la Fiscalía señaló que en este caso no era correcto que la defensa técnica acceda a todos los actuados de la carpeta fiscal, ya que señalaba que por un lado ya no se encontraba pues vigente el principio de reserva y en este caso ya las partes no se encontraban legitimadas, ya que el proceso de colaboración eficaz en este caso había sido denegado a mi patrocinada y ya no tendría pues ningún sentido acceder a los actuados. Además señaló que la parte tampoco no podía tener conocimiento ad infinito de los actuados, en este caso de la carpeta de colaboración eficaz archivados. En ese sentido, señor magistrado, hay que recordar que en este proceso especial, si bien es cierto, se rige por el tema del principio de reserva y en este caso ya está archivado, obviamente ya no tiene sentido que se rija por este principio. Sin embargo, tiene una característica esencial, que es la formalidad, señor magistrado. La formalidad y un principio angular que rige tanto en los procesos comunes como en los procesos especiales, que es el principio de derecho y garantía del debido proceso. Entonces, señor magistrado, esta defensa en la revisión de los actuados en la carpeta principal 15-2020, señor magistrado, ha podido advertir mediante la disposición, en este caso 14, señor magistrado, en la disposición, disculpe, número 4, señor magistrado, de fecha 25 de enero del 2023, ¿no? Y esta es una razón muy fundamental, que el Ministerio Público realiza traslado de información, en este caso, de partes pertinentes de la declaración del colaborador eficaz número 15 de 2022, que en ese caso, bueno, como ya se sabe, fue en ese caso mi patrocinada, que tenía en ese momento esa calidad de colaboradora. Sin embargo, en el tomo 3 que se encuentra esta disposición, señor magistrado, la disposición número 4, en los folios 423, 424, 427 y 558, señor magistrado, esos folios del tomo 3, se puede advertir, señor magistrado, que, digamos, están las actas de transcripción que realizan el Ministerio Público y cuando uno revisa el contenido de esas transcripciones, señor magistrado, uno puede advertir que el Ministerio Público no tuvo, en este caso, porque no encontraba otro actuado, digamos, dentro de la carpeta fiscal, donde se diga, por ejemplo, que se haya levantado la reserva de la clave, en la cual, para que se denomine por su nombre a mi patrocinada, un dato importante, señor magistrado, y en esas transcripciones de partes pertinentes, señor magistrado, en los folios que he señalado, se señala, y que no se ha tenido el debido cuidado, por ejemplo, se señala mi chofer, se señala mi empresa, marca Group, se señala, entre otros datos, señor magistrado, de esas transcripciones, señor magistrado, lo que quiero decir es que se puede inferir de que se trata de la señora Sara Goray Chong. Entonces, en esa disposición 4, señor magistrado, de la carpeta principal, no encuentro otra disposición porque he revisado donde se diga, pues, ¿no? O donde se desprenda de que se ha levantado la clave del colaborador eficaz. No encuentro. Entonces, a mí como abogado, señor juez, para ejercer un adecuado derecho de defensa en la carpeta principal, tengo que remitirme, pues, a ver si el fiscal tuvo la debida diligencia en este caso de, al momento de trasladar, que ya le he señalado el tomo y los folios, pues debió de omitir o de no transcribir esas partes que hacían referencia a que se trataba de mi patrocinada. Recordemos, 25 de enero y febrero del 2023. ¿Por qué?
en esas actas de transcripción, señor magistrado, se identifican a nuevos personajes que luego el fiscal los incluye mediante disposición número 5. Y recoge evidentemente algunos elementos de esa carpeta, ¿no? Para digamos, el proceso receptor de la carpeta fiscal 15-2022. Entonces, señor magistrado, tengo razones suficientes para acceder a la carpeta archivada del proceso de colaboración eficaz, porque la carpeta principal no encuentro ninguna disposición, señor magistrado, o dentro de esa disposición número 4 que me diga, pues, que se ha levantado el nombre o una palabra que la defensa puede inferir que efectivamente mi patrocinada en el proceso reservado, ¿no? Autorizó o concedió, en este caso, ¿no? A que se le levante su clave. Además, señor magistrado, entendiendo ya esto y habiéndole dicho que el principio y derechos y garantías del debido proceso rigen en un procedimiento especial, especialmente en un proceso de colaboración eficaz. Entiéndase que existen partes. El fiscal no puede decir, o lo que dijo en su disposición, pues que el principio de reserva, claro, al no estar vigente y que la parte no puede tener conocimiento ad infinitum, no podemos acceder. Señor magistrado, el principio del debido proceso, que rige tanto en procesos especiales como en comunes, debe prevalecer en este caso porque, por ejemplo, estoy señalando una razón fundada, una razón que se refleje en la realidad, porque le estoy señalando el tomo y usted va a poder tener acceso y va a poder advertir en esos folios que le he proporcionado. Además de eso, muy aparte de esas razones, existen razones jurídicas. Señor abogado, le recuerdo que el juzgado no mantiene las carpetas. Nosotros no tenemos acceso a esa información. Entonces no puede decir usted que nosotros o que se va a tener acceso a dicha información, porque nosotros no contamos con dicha información de las carpetas fiscales. Continúe, por favor. Entonces, señor magistrado, que se tenga en cuenta lo señalado, porque usted puede en todo caso pedir al Ministerio Público que le corra traslado de los tomos que estoy señalando, a efecto de mejor resolver. Continúo, señor magistrado. Entonces, basándome en este principio del debido proceso que engloba el derecho de defensa y el derecho a acceder incluso a los expedientes que están archivados, porque este es un proceso que genera un expediente, una carpeta fiscal, señor juez. Entonces, en este caso, ya ha habido un pronunciamiento por la sala, y lo paso, y aquí tiene la tercera sala penal de apelaciones nacional, ¿no? Ha señalado, en este caso en el expediente 33-2018-72, también en un incidente de tutela de derechos, ha señalado, en este caso, que no se le puede negar el acceso a obtener copias y acceder al contenido de una carpeta reservada, en este caso archivada, ¿no? Porque se denegó. Y estamos partiendo de ese derecho. No se entienda que queramos, pues, señor magistrado, revivir o basándonos en principio de reserva. Eso no, señor magistrado. Como ha argumentado anteriormente, tenemos razones fundadas y esto nos va a permitir defendernos de una forma adecuada en el proceso principal, porque de no constar, ¿no? Por eso yo tengo dudas y por eso necesito acceder a la carpeta reservada archivada en base a mi derecho o en este caso en la garantía del derecho a acceso a todo expediente, porque he sido una parte legitimada, más aún teniendo en cuenta que esta defensa no ha participado en el proceso de colaboración eficaz, no ha participado. Entonces, señor juez, existen razones suficientes como para que, en este caso, se ordene al Ministerio Público a que nos otorgue el acceso y copias a los actuados, a efectos de verificar lo que acabo de señalar. En ese sentido, señor magistrado, y de manera ya muy resumida, pasaré a las conclusiones. Pues recordar
que no existe una prohibición legal, ni siquiera en el Código Procesal Penal, ni en el reglamento que regula el proceso de colaboración eficaz, señor, tenlo claro, ¿no? Y tampoco se trata, pues, que al considerar en este caso, o que la defensa solicite ese pedido, se va a desnaturalizar el proceso de colaboración eficaz. Señor magistrado, no. Yo estoy aquí sustentando razones, señor magistrado, que se deben amparar en el derecho al debido proceso, a la defensa, señor magistrado, para acceder a dicha información y así poder ejercer una adecuada defensa a favor de mi patrocinado. En ese sentido, señor magistrado, esta defensa concluye que no es correcto que el fiscal emplee una interpretación escueta para afirmar que por el hecho de que la señora Sada Goray se le haya denegado el acuerdo de colaboración eficaz, ello implique que ella nunca fue parte del proceso de colaboración eficaz. Eso es incorrecto, pues, señor magistrado. Es una parte legitimada. Si no, pues los procesos archivados en el proceso común, cuando uno pide que se desarchive para obtener copias, entonces, pues, como el Poder Judicial diría, no, usted ya no puede acceder al expediente, ¿no? O incluso en el Ministerio Público, no, porque ya terminó, ya se denegó. Y hay que recordar que en el proceso especial, señor magistrado, cuando está vigente, se mantiene la reserva por 3 situaciones que son notas esenciales, a efecto de mantener la reserva de la identidad del colaborador, señor magistrado. Segundo, a efectos de que terceros involucrados tomen conocimiento para que no perturben la investigación, o en todo caso escondan medios de prueba, señor magistrado. Tercero, y una nota muy importante en este proceso especial también, señor magistrado, es que si existen elementos de corroboración, en este caso a través de diligencias, si han pasado a la carpeta abierta, señor magistrado, esta parte igualmente debería de conocerlos, porque ha sido parte en ese proceso. Segunda conclusión, señor magistrado, el hecho de que los actuados se archiven como consecuencia de una decisión no implica de que una persona ya no es, como lo acabo de decir, parte de un proceso. Tercera conclusión, la invocación del principio de reserva invocado por el fiscal para amparar su fundamento carece de asidero, pues dicho principio se erige como una protección, como lo acabo de decir, del aspirante y de su identidad, de la información que este mismo proporcione y de los actos de investigación que se hayan realizado para corroborar, obviamente, la información de terceros involucrados. Cuarta conclusión, señor magistrado. El hecho de que en un proceso de colaboración eficaz se encuentre archivado como consecuencia de la negatoria del acuerdo, en modo alguno, no restringe a quien fue en un momento el aspirante a colaborador a que pueda acceder al contenido de la carpeta, por cuanto éste aún es parte, en el sentido que fue una parte legitimada, ¿no? Y en ese sentido, señor magistrado, lo que esta defensa se ampara es en el derecho y principio del debido proceso y el derecho a la defensa. Con esto he concluido, señor magistrado, y pues reitero que se declare fundado, en este caso, mi escrito o remedio a efectos de poder acceder a la carpeta fiscal, igualmente para lectura y las copias de los mismos. Eso es todo. La Fiscalía, doctor Corano Traslado. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, hemos escuchado con atención los fundamentos que nos ha traído a esta audiencia de tutela de derechos la defensa técnica del investigado Sada Goray. De lo alegado se desprende que lo que solicita la defensa técnica en concreto es el acceso a una carpeta de colaboración eficaz, manifestada a través de la entrega de copias de su contenido. Ello en razón de que el Ministerio Público le habría negado, eso de manera parcial, la emisión de las copias de la información de esta carpeta. Y con ello señala la defensa técnica que se habría vulnerado concretamente el derecho a la defensa. En esta audiencia no nos ha dicho cómo es que se ha vulnerado el derecho a la defensa de la investigada Sada Angélica Goray Chong, más allá de mencionar que este sería el derecho que vienen a pedir la tutela de su judicatura. Señor magistrado, de manera preliminar y antes de entrar a fundamentar el tema de fondo, quisiera señalar un punto previo. La defensa técnica en esta audiencia nuevamente ante su judicatura
expone información altamente sensible referida a un proceso de colaboración eficaz y devela la identidad de una persona que en su momento estuvo sometida a este tipo de procesos. Ya en otra audiencia, nosotros hemos debatido, si usted recordará, en la audiencia de cese de prisión preventiva, la expulsión de elementos de una carpeta de colaboración por ser esta carpeta reservada y por no poder ingresar a su debate técnico que en su momento se realizó. Entonces, se declaró fundada nuestro pedido de excluir estos elementos y evitar tanto para todas las partes que están presentes en esta audiencia incurrir en responsabilidades legales. ¿Y por qué lo digo esto, señor magistrado? Porque además se debe tener en cuenta que su judicatura no ha conocido esta carpeta de colaboración, porque esta carpeta de colaboración a la que hace alusión la defensa técnica nunca ha sido materia de ningún requerimiento que haya llegado ante su judicatura. Por tanto, se le está trayendo a usted una carpeta que no ha sido sometida a su conocimiento y que a la fecha se encuentra archivada. La defensa técnica, de manera abierta, sin el menor de los cuidados, plantea un debate sobre un proceso de colaboración eficaz reservado. Señor magistrado, este Ministerio Público, siendo respetuoso de su deber de reserva, va a abordar el tema en materia de discusión, pero nos vamos a ver en la forzosa necesidad de tener que evitar hacer menciones o entrar a detalles respecto de esta carpeta, aun cuando resulte sumamente necesario con el fin de evitar incurrir en responsabilidades indebidas, ya como ya se menciona. Bien, habiendo dicho esto, conviene precisar que el debate se centra en la negación que el despacho fiscal le hiciera a la parte recurrente de emitir copias de determinadas actuaciones reservadas que forman parte de una carpeta de colaboración eficaz. Esto es el pedido de copias del contenido íntegro de una carpeta de colaboración eficaz. Es decir, que si bien se emitieron copias de diversos elementos que componen esta carpeta, existe información sobre la cual estamos impedidos de pronunciarnos y que no se le ha sido, por tanto, entregada a la defensa técnica de la investigada Sada Oray. Y la defensa técnica en esta audiencia nos ha traído tres fundamentos principales. El principio ha hablado del principio de reserva y ha señalado que el Ministerio Público ha hecho una interpretación errónea de este principio. En segundo punto, ha mencionado como segundo argumento, de manera genérica, que aun cuando el cuaderno de colaboración eficaz ya no se encuentra vigente, la persona que habría sido colaboradora sigue manteniendo dicha condición y sigue teniendo acceso absoluto a los actuados en esta carpeta. Y habla también de manera muy ligera, cuando el tema debió centrarse en ese, a criterio de este Ministerio Público, sobre los derechos afectados y concretamente cómo es que se ha afectado el derecho a la defensa. No ha hecho alusión, más allá de mencionar que se ha afectado este derecho, pero no ha hecho alusión cómo. Y nosotros sí vamos a abordar estos tres puntos para contradecir los argumentos que ha planteado o que ha postulado la defensa técnica. Si bien es cierto, señor magistrado, el artículo 2 del reglamento del proceso especial de colaboración eficaz establece que es reservado, es especialmente reservado. La propia norma ha señalado, solo es de conocimiento del fiscal, el colaborador y su defensor, el agraviado en su oportunidad y el juez en los requerimientos formulados. Esta última situación no se ha presentado en el presente caso. Manifiesta la defensa técnica que la razón de ser de este principio de reserva obedece a la protección de información que se genera en la misma carpeta, pues contiene datos ilícitos cometidos por personas que están investigadas y que de esta manera se protege la información que viene aportando y los elementos obtenidos durante la fase de corroboración. Señala la defensa técnica que la reserva está dirigida a proteger la información generada frente a terceros y que no se ponga en peligro el avance de la investigación. Para este Ministerio Público, señor magistrado, esta interpretación realizada por la defensa técnica es equivocada. Porque si lo que se pretende proteger es la información, entonces la norma no ampararía la posibilidad de realizar el traslado de la información a las carpetas fiscales vinculadas o conexas. Nada más erróneo que eso, debiendo tener en cuenta que la colaboración eficaz es una herramienta para luchar contra la criminalidad cuya información corroborada es empleada en investigaciones principales. Por tanto, señor magistrado, podemos afirmar que el proceso de colaboración es especialmente reservada porque sus actuaciones
no tienen mayor mérito hasta que estas no se encuentran debidamente corroboradas. De lo contrario, la sola declaración de un aspirante de colaboración no tendría ningún efecto. Y es allí donde radica la reserva de la investigación. Y por otro lado, se tiene y acá confunde un término la defensa técnica. Acá confunde un término, la reserva de la investigación con el principio de confidencialidad de la identidad del colaborador, que son dos términos que están en la propia norma. Así lo ha especificado el numeral 7.1.4 del instructivo general, que señala y hace una diferenciación entre la reserva de las actuaciones, que como ya se dijo posteriormente son trasladadas y empleadas en una investigación principal, y la reserva de la confidencialidad de la identidad de la gente. Y esto sí sirve para proteger al colaborador eficaz. Muy bien, señor magistrado. Como segundo punto, tenemos que señala la defensa técnica que el cuaderno reservado del proceso de colaboración eficaz no está condicionada a la vigencia de dicho proceso especial. Acá también la defensa técnica plantea como argumento la norma procesal. Dice que la norma no señala que el acceso a la carpeta de colaboración solo será permitido mientras el proceso de colaboración se encuentre vigente o que a su término esta ya no será posible, ¿no? Eso es lo que señala la defensa técnica. Para ello, el señor abogado cita el artículo 481 y en su escrito presentado cita el artículo 25 del reglamento del decreto legislativo 1301, que habla sobre los motivos para denegar el acuerdo y los efectos generados tras su denegación. Y como en ello no se dice de manera literal, el colaborador perderá sus efectos, ¿no? Como tal, entonces la defensa técnica dice que no existe ninguna prohibición legal para que ésta pueda acceder a la carpeta de colaboración. Y asimismo nos trae dos resoluciones, una emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional y el recurso de casación 420-2024 nacional, recaída en el marco de este proceso. En lo que toca a este punto, señor magistrado, debemos rechazar la interpretación literal que hace la defensa, porque hay que revisar la norma y la jurisprudencia que ha postulado la misma defensa y hacer una interpretación sistemática de ellas. Veamos, la defensa técnica habla del artículo 481 en el que, del Código Procesal Penal, en el que se señala, y esto es lo que emplea para fundamentar su posición, dice, las declaraciones, ¿verdad? Dice, las actuaciones, en general, sin entrar a detalles, mantendrán su validez y podrán ser valoradas en otros procesos conforme a su propio mérito, y a lo dispuesto en el artículo 158. Pero hay que revisar, señor magistrado, que este artículo de manera clara e indubitable señala, solo para empezar, si el acuerdo de colaboración y beneficios es denegado por el fiscal o desaprobado por el juez, las diversas declaraciones formuladas por el colaborador se tendrán como inexistentes y no podrán ser utilizados en su contra. Es decir, que todo lo que ha declarado el colaborador hay que tenerlo por inexistente. No lo podemos valorar y no lo podemos tener en cuenta. Dice también en el siguiente párrafo lo siguiente, y esto es muy importante, señor magistrado, para otro punto. En ese mismo supuesto, las declaraciones prestadas por otras personas, en la fase de corroboración, así como las pruebas documentales, los informes o dictámenes periciales y las diligencias objetivas e irreproducibles, mantendrán su validez y podrán ser valoradas en otros procesos conforme a su propio mérito. Es decir, la propia norma es clara, señor magistrado. Se va a poder validar y se va a poder emplear en otros procesos las declaraciones postuladas por otras personas, las pruebas documentales, los informes o dictámenes periciales, etcétera. Pero se va a tener como inexistentes las declaraciones del colaborador eficaz. Nosotros, señor magistrado, respetuosos del derecho que le asiste a la investigada Saga Oraichón, en su oportunidad se le emitieron las copias solicitadas de las actuaciones que conforman la carpeta fiscal.
mas se ha tenido la reserva del caso de tener por inexistente aquella documentación que la ley nos obliga. Ahora bien, otro punto que señala la defensa técnica es el artículo 25.2. No lo ha oralizado, señor magistrado, pero me permito hacer alusión porque lo refiere en su escrito. En el artículo 25.2 del reglamento del decreto legislativo 3101 habla sobre la denegación del acuerdo en el primer punto. Cuáles son los motivos por los que se deniega el acuerdo, y en el segundo punto habla de cuáles son los efectos de la denegación. ¿Y qué nos menciona? Nos menciona 5 efectos. La defensa técnica ha leído y ha señalado de que no, la norma no lo establece. Pero nosotros tenemos que referir que se tiene que sistematizar lo que señala la norma. Y vamos a referirnos al literal E del artículo 25. Dice, los elementos de convicción recabados durante la fase de corroboración tendrán plena validez para ser incorporados en otros procesos. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los elementos de corroboración que tendrán plena validez? Los que ya ha dicho el artículo 25, pero se tendrán como inexistentes las declaraciones del colaborador. No lo dice este artículo, no lo dice expresamente, pero se tiene que interpretar de esa manera, señor magistrado, porque de lo contrario, la propia norma se contradeciría. Y además señala, y esto es muy importante también, dice, tendrán plena validez para ser incorporados en otros procesos. Y aquí nosotros nos vamos a referir más adelante de qué significa tendrán plena validez para ser incorporados en otros procesos, pero vamos a dejar sentado que de este punto nos vamos a referir más adelante. Muy bien. La defensa técnica señala que como no se le han emitido copia de estas declaraciones, se vulnera su derecho a la defensa. Hay que señalar, señor magistrado, que no es cierto que el Ministerio Público haya vulnerado su derecho a la defensa, pues como ya se ha dicho y como lo ha reconocido la propia defensa técnica, se le ha entregado las actuaciones plenamente válidas en copias de este cuaderno de colaboración. Ahora bien, si el señor abogado considera que se ha vulnerado su derecho de defensa de su patrocinada, entonces primero tendría que decirnos cómo es que se ha vulnerado su derecho de defensa, en qué proceso se le ha vulnerado su derecho de defensa y de qué forma. Porque como la misma norma procesal lo dice, y aquí sí voy a hacer una anotación importante, la misma norma procesal dice, los elementos recabados sí tienen validez y pueden ser incorporados en otros procesos. Es decir, que los elementos que se recaban o que se actúan o que se trasladan para que afecte su derecho de defensa, tendría que estar vulnerándose su incorporación en otros procesos. Pero la defensa técnica no dice cuáles son estos otros procesos. No nos ha dicho nada respecto a este punto. Hay que recordar también, señor magistrado, que la incorporación de los elementos de una carpeta de colaboración se hace a través de un requerimiento formal y motivado. Es decir, la incorporación no es que yo voy, tomo copias de la carpeta de colaboración o le tomo fotos y me lo llevo a un proceso y lo introduzco como si fuera cualquier elemento, sino que la norma establece un procedimiento y el procedimiento se llama traslado e incorporación. Entonces, ¿qué es lo que se debe realizar? La defensa técnica debe realizar un pedido al fiscal donde quiere actuar, al fiscal donde quiere actuar estos elementos que supuestamente no se le han entregado, para que este fiscal emita un requerimiento motivado solicitándole al Ministerio Público la remisión de estos actuados, porque no, la misma norma dice para ser incorporados en otros procesos. Y el despacho fiscal emitirá también, viendo la motivación y la necesidad del traslado, una disposición trasladando o no, pero fundamentará por qué sí o por qué no se deben trasladar estos elementos. Y es en ese momento donde la defensa podría decir, se me ha vulnerado mi derecho de defensa en tal situación concreta. Pero no se trata de que la defensa técnica de manera deliberada quiera pedir las copias sin ninguna motivación concreta, de manera imprecisa y banal, y señale que no, que solo quiere usarlo.
¿Cómo usarlo? Si la incorporación está debidamente regulada. Bien, señor magistrado, además, y ya para ir cerrando con este punto, el recurso de la sala que nos trae a colación, la resolución de la sala que nos trae a colación la defensa técnica, habla de unas copias de los actuados. Aquí es diferente. Nosotros le hemos entregado las copias de las actuaciones en el proceso de colaboración. Lo que no le hemos entregado, evidentemente, son ciertos actos que por su carácter de reservado y de inexistentes no podemos hacer, no podemos compartir porque la norma también nos lo prohíbe. Y además, señor magistrado, esta tutela se presentó en un proceso de colaboración que se encontraba abierto. Evidentemente, durante el desarrollo de la tutela, el fiscal de la colaboración cerró la colaboración, pero los jueces dijeron que ellos podían acceder de igual manera a esas copias. Y la casación, que señala la 420 nacional, recaída en este proceso, el juez supremo señala que no se puede, o se refiere a que no se puede denegar o deslindarse de los contactos y presentaciones. O sea, habla de las relaciones que han existido entre un colaborador y el Ministerio Público, y esto para determinar el peligrosismo procesal y los arraigos, pero no habla sobre su utilización de los elementos para fines distintos a los que establece la propia norma, con lo cual no sería de recibo esta casación para el presente caso. Muy bien, ya para ir terminando, señor magistrado, la defensa técnica de manera somera ha hablado sobre, ya en su conclusión última, sin dar mayores detalles, como ya se ha dicho, que se ha vulnerado el derecho a la defensa. Señor magistrado, ya hemos debatido anteriormente, solamente para señalar una conclusión y no ser repetitivo, que no se vulnera el derecho a la defensa, se le han entregado las copias de las actuaciones válidas, que tienen validez, pero no, el Ministerio Público no puede expresarse sobre aquellas que la ley nos prohíbe. Y además, y así como esta colaboración forma parte de una carpeta fiscal provisional, y así lo establece el artículo, el numeral 7.71 del Instructivo General 1/2017, señala cómo está compuesta la carpeta provisional de la colaboración eficaz. Señala 5 elementos. Las declaraciones del colaborador, que ya se dijo, son inexistentes al haberse cerrado. Los actos procesales de corroboración documentados se le han entregado. Los documentos aportados por el colaborador, con más razón se le han entregado. Y las disposiciones y providencias de impulso que se le han notificado debidamente. Y además, dice que con esto se afectaría también el derecho a la no autoincriminación. Señor magistrado, pero quiero ser muy respetuoso a efectos de que la defensa técnica tome a bien quienes están vulnerando la autoincriminación de la investigada, es la propia defensa técnica, quienes vienen a revelar de manera abierta, de manera deliberada, que su patrocinada habría sido una colaboradora eficaz. Situación que este Ministerio Público no lo puede manifestar de esa manera. Pero no existe, como lo ha dicho al inicio, que se habría levantado la identidad o que la Fiscalía habría develado la identidad de la colaboradora eficaz en su oportunidad al mencionar en actas que su chofer. Señor magistrado, de eso no existe ninguna evidencia que así haya sido. La carpeta de colaboración, y nosotros lo hemos venido sosteniendo, y la defensa no ha podido sostener lo contrario, siempre se ha mantenido en reserva, y la identidad como tal también, por lo menos por este Ministerio Público. Entonces, no se entiende cómo una defensa técnica habla sobre la participación de una colaboración, pero por otro lado, se defiende como inocente a lo largo del proceso. Esto es totalmente incongruente. Y la condición de colaborador eficaz, señor magistrado, es muy claro, señor magistrado. Basta con que nosotros revisemos, el reglamento. El reglamento. ¿Y qué dice? ¿Quién podrá ser colaborador o quién es colaborador? Podrá postular a ser colaborador aquel agente que se haya disociado de la actividad criminal que un sujeto procesal hoy en día no reconoce. Entonces, ¿cómo puede decir que es colaborador? Y no solo eso,
para ir cerrando, señor magistrado, no solo eso, el reglamento, nuevamente, ya tantas veces aludido, Instructivo General 1/2017, ¿qué nos dice? En su definición de lo que es un colaborador, glosario, colaborador, aquella persona que habiendo delinquido se somete al proceso especial de colaboración eficaz. ¿Cómo podemos hablar de una persona que se está defendiendo como inocente? Tiene todo el derecho, solicita aquí ante usted, se le entreguen documentos donde presuntamente habría reconocido su responsabilidad. Si es que ese fuera el caso de que actúe en una colaboración, hecho que no puede afirmar el Ministerio Público. Entonces, señor magistrado, nuevamente, nosotros no hemos vulnerado el derecho a la defensa, se le han emitido las copias válidas, que se han actuado y que se pueden actuar en otros procesos. Si la defensa considera y quiere emplear determinados documentos en otros procesos, porque la norma así lo permite, y para la naturaleza de estos elementos, tiene que requerirle al fiscal. El fiscal tiene que evaluar, porque la propia norma dice, el fiscal del proceso evalúa si es pertinente la incorporación y de serlo, lo solicitará al fiscal de la colaboración con una disposición motivada, pero la disposición motivada tiene que salir del Ministerio Público a requerimiento seguramente del sujeto procesal y nosotros, como despacho fiscal, evaluando la motivación, emitiremos una disposición motivada autorizándonos su traslado. Y en base a eso, ante la denegación en ese supuesto, es donde la defensa técnica podría estar expedita de ejercer su derecho a la defensa diciendo concretamente, se me ha vulnerado tal derecho a tal defensa. Porque ahí sí estamos en el marco de un proceso y no ahora. Señor magistrado, con ello también hemos especificado sobre la naturaleza del colaborador, ya diciendo que, que la naturaleza del colaborador está especificada en la norma. Persona que, habiendo delinquido, se disocia del crimen. En este caso estamos en otro panorama. Y además, sobre la finalidad de la colaboración, que es, la colaboración tiene una única finalidad y también lo establece la norma. Su finalidad es la lucha eficaz contra la criminalidad. Esa es la finalidad. Por eso es que lo que se actúa en una colaboración no puede ser usado de manera abierta, porque la misma norma dice, es especialmente reservada. No reservada como un proceso común, es especialmente reservado. Se le debe dar un tratamiento especial. Tratamiento que el Ministerio Público ha sido lo más respetuoso posible, siendo que la defensa técnica de manera reiterativa viene incurriendo en este tipo de acciones de manera, sin el menor de los reparos, a afirmar abiertamente que su patrocinada habría sido colaborador. Situación que contamina este proceso porque, de cierta manera, genera la convicción que esta persona habría estado o habría incurrido en determinados hechos delictuosos, que ella misma lo habría reconocido. Postulación que el Ministerio Público no podría realizar, sin embargo, lo dejo a su consideración. Señor magistrado, con estos argumentos, por estos motivos, nosotros solicitamos que se declare infundada la tutela planteada por la defensa técnica y con lo cual termino mi participación. Muchas gracias. Ok, gracias. La defensa ha dicho réplica, doctor. Sí, gracias, señor juez. Con respecto al primer punto que realiza el señor fiscal, señor magistrado, no es correcto. No es correcto, señor magistrado. Esta defensa ha manifestado actuaciones de la carpeta fiscal 15 abierta, ha señalado disposición número 4, disposición número 5 que están en el tomo 3, le ha dado número de foliación del tomo 3 de la carpeta abierta. Ahora, claro, si pido acceso a una carpeta reservada de colaboración eficaz archivada, señor magistrado, tengo que referirme, obviamente. Ahora bien, con respecto a la información que supuestamente el señor fiscal no entraba a discutir este punto que ha señalado y que es una razón fundada por esta parte, señor magistrado, es que no he tenido, digamos, los menores reparos para señalar, en este caso, si mi patrocinante en su momento fue o no colaborador eficaz, pero señor magistrado, eso fue noticia pública, señor magistrado. Esto se tocó en todos los medios. Esto lo conoce todo el Perú, señor magistrado.
y yo solamente estoy haciendo referencia porque necesito obviamente explicar la disposición número 4, la disposición, en este caso que he hecho referencia a la número 5, señor magistrado. Entonces, o que precise el señor fiscal, en estos momentos, señor juez, ¿a qué actuados de la carpeta reservada yo he hecho referencia si ni siquiera conozco? No conozco. Lo que intenta, pues, el señor fiscal es, claro, poner esta situación un poco tensa para decir, señor juez, mire, el señor abogado está señalando, está hablando que su patrocinada ha sido colaborador eficaz. No, señor juez, pues, a estas alturas es incorrecto la apreciación del señor fiscal y yo he hecho referencia en esta tutela a actuados de la carpeta fiscal número 15/2022 a efecto de referirme y por qué estoy solicitando acceso a una carpeta reservada, a un expediente. El proceso de colaboración eficaz, señor magistrado, como bien ya pues ha señalado el señor fiscal, principio de reserva y confidencialidad, está bien, pero está el principio de formalidad. Hay partes procesales legitimadas, señor magistrado, donde debe prevalecer porque es un derecho y principio angular el debido proceso. Y el señor fiscal me dice, no, escueto, general. Pero, señor magistrado, yo estoy partiendo de derechos y garantías, que yo no tengo por qué a usted acá venirle pues a dar una clase de derecho procesal, no, porque yo sé que usted tiene conocimiento. Y entonces, o en esa lógica jurídica procesal, señor magistrado, entonces ya no es necesario en todo caso, pues, profundizar en ciertos aspectos teóricos, porque se entiende, pues, señor magistrado, mi patrocinada fue parte legitimada en un proceso, ¿ok? Se archivó. Obviamente que en ese caso las delaciones no pueden ser utilizadas en su contra y esa información se tiene como inexistente. El señor fiscal, si bien es cierto, nos ha otorgado acceso de cierta parte, pero nuestro pedido, señor, eso se vulneran los derechos, obviamente, es porque hemos solicitado o hemos pedido acceso de todo lo actuado, justamente para ver este tema, señor magistrado, lo que le señalaba del tomo 3 de la disposición número 4, donde doy un traslado, pues, señor magistrado, o sea, el fiscal, al parecer, no, si bien es cierto, ha señalado una cierta interpretación que nosotros no compartimos y por eso nos enfocamos, señor magistrado, en estas aristas del debido proceso que se entienden muy bien, aspectos de la realidad, señor magistrado. Yo no estoy entrando a discutir, ojo, señor magistrado, si se realizó bien o no un procedimiento de corroboración, si existen elementos. No, señor magistrado, no, no, no. Yo estoy discutiendo aquí de que he advertido ciertas cuestiones en la carpeta principal abierta. Entonces, yo necesito conocer, necesito acceder. Si el señor fiscal pues no me quiere entregar tampoco los elementos de corroboración porque dice que van a ser utilizados, etcétera, etcétera, o pueden ser utilizados para otros procesos y que no le he señalado si son utilizados o no, señor magistrado, ese es un punto secundario porque finalmente en su momento se entregaron elementos y si bien el fiscal nos ha entregado parte de la información entregada, en este caso por patrocinada en un proceso de colaboración archivado, ¿ok? Incluso la sala indicado en el expediente que he hecho referencia, prevalece el derecho de acceso a la información, más allá del caso en particular, señor magistrado. Por eso esta defensa ha citado. Claro, el señor fiscal dice es un caso diferente, pues, señor magistrado, pero hay que prevalecer los derechos, hay que interpretar esa parte jurídica, porque tiene un fundamento. Y nosotros estamos señalando, señor magistrado, el tema de esta duda, porque necesitamos acceder. Acceder es mi derecho, pues, señor magistrado. Acceder es mi derecho. Así como se acceden a carpetas archivadas del proceso común, señor magistrado, porque se entiende que fueron parte y que son, digamos, de una forma desarchivada y entregadas, lo mismo queremos. Esta defensa no quiere elementos, pues, señor magistrado, o no sé si he entendido mal, señor magistrado, para, no sé, el fiscal, o de repente entendido mal, para defenderme a mí mismo, o no sé, realizar ciertos actos, como lo ha querido dar a entender el fiscal, pero no, señor magistrado, yo quiero ver, señor magistrado, porque es un error grave,
Gravísimo, y eso está en la carpeta abierta. Yo no estoy discutiendo carpeta reservada que, por ejemplo, se haya transcrito mi empresa marca Group, mi chofer con nombre completo, señor magistrado. Usted dígame, ¿qué consecuencias tiene? Porque yo no lo sé, yo por eso quiero, señor magistrado, yo no estoy afirmando nada, pero quiero acceder. Ya, pues si no me quiere entregar copia de todos los actuados, déjeme acceder a la carpeta fiscal para revisar y corroborar, pues, señor magistrado, si dentro de esa carpeta existe una acta donde mi patrocinada, pues, haya firmado a que se le levante, en todo caso, la identidad con la clave, porque es gravísimo. Eso está en el tomo 3. Yo tengo el tomo 3, he pedido, la fiscalía me lo ha otorgado, y por eso estoy señalando los números de folio para que usted, en todo caso, para un mejor resolver, pida, porque eso no es carpeta reservada, y usted, señor magistrado, no va a entrar a la carpeta reservada, va a entrar a los actuados que constan en una carpeta abierta, y que por eso el fiscal no ha entrado aquí a discutir, porque yo no le he dicho para discutir ni he tocado, porque no conozco elementos o actuaciones de la carpeta reservada, pero lo que sí conozco es que en estas actas de transcripción que pasaron en esa época, es un acto real, está en el tomo 3, dice claramente o hace referencia, en este caso, y se entiende que es la señora Sada Goray, y hay consecuencias, señor magistrado, no estoy afirmando nada, pero por este tipo de temas hay consecuencias porque después también nosotros tenemos otra serie de dudas más y queremos justamente conocer qué pasó. De repente, señor magistrado, posiblemente, no sé, imaginemos de que no exista ningún tipo de documento. ¿Qué pasaría ahí, señor magistrado? ¿Qué pasaría ahí? Imprudencia en la fiscalía, porque después de esto, recordemos, enero, febrero, marzo, viene una campaña mediática en contra de mi patrocinada. Ojo, que estoy haciendo referencia a hechos del pasado, señor magistrado. Cuidado, hay que tener cuidado, porque el señor fiscal aquí señala o quiere dar a entender pues que yo estoy tocando información sensible. No, señor magistrado, pues eso ya salió en todos los medios de comunicación, lo conocemos todos los peruanos. Entonces, recordemos, en julio se denegó el proceso de colaboración eficaz. Claro, y hay que tener en cuenta que en el camino se suman otros colaboradores a la carpeta abierta o hay traslado de información. Entonces, claro, al todo el mundo, o sea, se pone en esta suposición porque no sabemos si en este caso el resto de personas, los coinvestigados, o al menos en ese momento, tomaron conocimiento pues de estas actas de transcripción donde se evidenciaba pues que se evidenciaba que era la señora Sada Goray. Entonces, obviamente, vinieron ciertos, o al menos esta defensa lo toma así, ¿no? Ciertos ataques mediáticos, porque de alguna forma indirecta, señor magistrado, se estaba develando su identidad. Y eso es lo que justamente queremos conocer, porque tengo esas inquietudes, tengo esas dudas. Es parte de mi derecho como defensa y parte de derecho de mi patrocinada, porque ha sido parte legítima. O se puede amparar el tema en la potestad absoluta del fiscal, de no, digamos, de no conceder acceso, al menos, señor juez, a la lectura expediente para verificar esa información. Verificar esa información, como lo acaba de expresar el señor juez, es importante porque hay consecuencias jurídicas y hay que revisarlo. Para eso existe una defensa eficaz y adecuada, señor magistrado. Ese es el punto número 1, señor magistrado. Ahora, con respecto al punto número 2, que el señor fiscal ha hecho alusión a las normas y especificado, si bien es cierto, yo no he sido tan específico por ese lado, señor magistrado, es que ahí el tema, señor magistrado, se resume, primer punto, de que no hay una prohibición legal. Sí, pues no hay una prohibición legal. Y las consecuencias de la denegación, ¿no? En este caso de un acuerdo de colaboración eficaz, si bien es cierto, tanto la ley ni el reglamento establecen, ¿ok?
pero eso no significa, señor magistrado, cortar derechos. Eso no significa, de alguna forma, que el fiscal solamente da una parte y el otro decirnos improcedente por tal situación, no se estaría vulnerando un derecho, el derecho de acceso a los actuados porque la señora fue parte legitimada, en ese caso, entonces, señor magistrado, el fiscal, al no dejarnos acceder para, por ejemplo, lo acabo de plasmar anteriormente, para verificar esa situación que nace de la carpeta abierta, señor magistrado, ¿acaso no está vulnerando derechos? Acceso, señor magistrado, derecho a acceso a la carpeta. Otra cosa que el señor fiscal incluso pueda emitir, porque hay que recordar que es una carpeta que es reservada y archivada, señor magistrado, o sea, está archivada. Claro, y la ley permite que él pueda utilizar los otros elementos, ¿no? Y que, claro, no se pueden utilizar los elementos en contra de mi patrocinada. Obviamente, señor magistrado, pero aquí la situación es el acceso a la información para verificar ciertas situaciones y estamos en todo nuestro derecho, en todo nuestro derecho. Acá yo no voy a discutir un tema, señor magistrado, de entrar a precisar ciertas normas porque aquí debe prevalecer el debido proceso en aras de lo expresado, a efectos de que esta defensa tenga acceso y verificar ese dato. Porque sería más imprudente, pues, señor magistrado, tomar acciones sin conocer. Eso sería una imprudencia de la defensa. Reitero, señor magistrado, esta defensa no ha tocado información sensible, no conoce los actuados de una carpeta de colaboración eficaz número 15, señor magistrado. Ha hecho referencia, sí, porque está en la carpeta abierta, señor magistrado. Y otro, que con respecto a que mi patrocinada fue o no colaborador en esta investigación, es de información pública de mucho tiempo atrás, señor magistrado, de mucho tiempo atrás. En ese sentido, señor magistrado, reitero que se declare fundada la solicitud, señor magistrado, a efecto de acceder a la totalidad de actuado de la carpeta reservada archivada. Eso es todo. Gracias. La Fiscalía ha hecho réplica, doctor. Señor, muchas gracias. Señor magistrado, nos vamos a abocar, no a redundar ya lo que se ha señalado ampliamente, sino a rebatir lo que acaba de señalar la defensa técnica. Y como punto de partida tenemos que señalar que esta es una defensa técnica, esto es una audiencia técnica, esto no es una audiencia mediática, es una audiencia técnica. ¿Y por qué digo esto? Por dos motivos. Como dice la defensa técnica, ya se sabe, es de público conocimiento la identidad de una colaboradora, eso, señor magistrado, no se puede traer a colación a un proceso, porque aquí se tienen que respetar las normas. Nuevamente, estamos, y no hay que olvidar, en un debate técnico y este Ministerio Público va a ser respetuoso de esos parámetros. Y como segundo punto, señor magistrado, nuevamente para decir que esto es un debate técnico, la defensa técnica dice, yo no he entrado a hablar sobre los argumentos, esto no es un debate de hechos, esto es un debate procesal. La defensa señala la vulneración de un derecho, tendrá que decir procesalmente por qué, y nosotros señalaremos por qué no. Entonces, no es de recibo que la defensa técnica diga, no, acá se viene a dar una clase, el Ministerio Público no viene a dar ninguna clase, señor magistrado, viene a fundamentar su pretensión. Como segundo punto, señor magistrado, la defensa técnica ha señalado varias veces, y de esto sí quiero hacer hincapié, porque esto responde al meollo del asunto. Dice dos cosas. Primero, que no sabe para qué va a usar la información. O sea, primero quiere tomar conocimiento para luego saber de qué va a hacer con la información. Entonces, ¿cuál es el derecho que se le está vulnerando? ¿Cuál es el derecho a la defensa en concreto? Y la defensa dice, no lo sé, quiero ver, quiero ser, quiero ver para recién saber qué cosa voy a hacer. Entonces, ¿cuál es el derecho inminente? Porque eso es lo que se requiere para una tutela. Y no solo eso, sino que dice, no, que me he remitido a elementos en la carpeta principal abierta, que es la carpeta 15-2022, donde hay actas de traslado, donde se habla mi chofer, mi empresa, etcétera. Entonces, quiero controlar esa situación y hacer las acciones que correspondan. Señor magistrado, la tutela es un remedio de carácter residual. Si la defensa técnica quiere tomar las acciones que le correspondan según su derecho, pues tiene expedito otras vías.
y otros mecanismos. Pero dicen, no, yo quiero la tutela para tomar mis acciones. Y eso no es amparable por un remedio de esa naturaleza. Además, señala de que se ha incurrido en un error grave porque hay actas que son actas de transcripción que están en la carpeta principal. Señor magistrado, los elementos de las carpetas de colaboración que tiene este despacho fiscal han sido debidamente trasladadas a la carpeta principal. Y si la defensa quiere saber qué es lo que hay en una carpeta reservada, además de solicitar las copias que se le dieron, puede remitirse a las actas de traslado, a las disposiciones de traslado. Y ahí están todos los elementos. Y ya la defensa técnica dice, ya tengo el acta de transcripción en la carpeta principal. Entonces, ¿qué es lo que quiero obtener de la carpeta cerrada? Nuevamente dice, no sé, quiero primero ver para después saber qué voy a hacer con eso. Entonces, señor magistrado, nuevamente se desnaturaliza el proceso y con ello se genera este tipo de situaciones que son contrarias a lo que la propia norma lo establece. Así pues, señor magistrado, con estos fundamentos y con estas oposiciones que hemos hecho a lo solicitado por la defensa técnica, nosotros solicitamos que se declare infundada la tutela y en consecuencia se mantenga en reserva ciertas actuaciones que por su propia naturaleza este despacho fiscal tiene que declararlas por inexistentes. Muchas gracias, señor juez. Con eso concluido. Ok, muchas gracias, señor fiscal. Bien, estando lo señalado por las partes, el juzgado se va a reservar el derecho de resolver por despacho notificando a los sujetos procesales. Señores abogados, que tengan muy buenos días. Gracias por su participación. Pueden cortar audio y video. Hasta Muchas gracias, luego. señor magistrado. Gracias. Con el permiso.